Bien, en este modelo vamos a identificar y reconocer las arterias que van a ir a darle irrigación sanguínea al cuello y a la cabeza. Vamos a comenzar por la arteria subclavia, que pese a que es una arteria que va a ir hacia el miembro superior, nos da unas arterias, unos ramos arteriales que son muy importantes para el encéfalo y la cabeza. En primer lugar, ascendiendo la primera rama colateral de la arteria subclavia, la arteria vertebral, que es esa que está allí. Esta arteria se profundiza, se va hacia las vértebras y entra por el foramen transverso de la sexta vértebra cervical, y de ahí en adelante asciende por estos forames transversos hasta llegar al foramen magno, donde se une a la arteria vertebral del otro lado y forma la arteria basilar, que posteriormente va a formar parte del círculo arterial cerebral, dando la arteria cerebral posterior. Después de la arteria vertebral, vamos a observar el tronco tirocervical, que es ese tronco arterioso muy pequeñito que está allí, que va a dar las ramas tiroidia inferior, que va a irrigar la glándula tiroides en la parte inferior, y la arteria cervical ascendente, que da irrigación sanguínea a los músculos escalenos. Del mismo tronco tirocervical sale la arteria transversa del cuello, o cervical transversa, que también da irrigación sanguínea a los músculos escalenos y al elevador de la escápula. Y otra arteria que vemos acá, pero va al miembro superior, es la arteria supraclavicular, o supraescapular, perdón. Podemos observar, aprovechando el modelo, los músculos escalenos, el músculo escaleno anterior, el medio y el posterior, reconociendo que entre el escaleno anterior y el medio observamos la emergencia del plexo braquial y la arteria subclavia. Una arteria que baja desde la arteria subclavia y se va por la cara interna de la pared anterior del tórax es la arteria intratorácica, que va a darle irrigación sanguínea a los músculos intercostales por la cara interna. Podemos observar la arteria carótida común, que en el caso de la arteria carótida común derecha sale del tronco brachiocefálico, en el caso de la izquierda sale directamente del arco aórtico. Esta arteria carótida común asciende hasta llegar aproximadamente al borde superior del cartílago tiroides, donde se divide en dos arterias, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La carótida interna asciende vertical sin dar ninguna rama colateral en la zona cervical, sino que una vez que entra al cráneo a través del conducto carotidio, da su rama colateral, que es la oftálmica, y finalmente da las ramas terminales, que van a formar el círculo arterial cerebral. La carótida externa, esta se va por fuera de la región cervical y asciende hasta llegar a la zona temporal. Y en este recorrido esta arteria da 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Las colaterales son la arteria tiroidia superior, la primera rama colateral que sale de la arteria carótida externa. Esta va a dar irrigación sanguínea a la glándula tiroides, y de ella misma podemos observar en este modelo la arteria laringea superior, que va hacia anterior y penetra por la membrana tiroidoidea para finalmente llegar y distribuirse por la musculatura intrínseca de la laringe. En segundo lugar, hacia anterior, la arteria lingual, que esta arteria se profundiza, pasa por la cara medial del músculo hiogloso y se distribuye por el dorso de la lengua y finalmente termina en la punta de la lengua como la arteria profunda de la lengua. De esta sale, en este modelo podemos observar la arteria suprayoidea, que se distribuye por la zona infrayoidea y suprayoidea para la musculatura. En tercer lugar, hacia anterior, otra rama colateral, la arteria facial. Esta arteria tiene un recorrido cervical, luego submandibular, donde cruza por encima de la glándula submandibular y finalmente se hace superficial a nivel del borde basilar de la mandíbula, específicamente en la escotadura facial de la mandíbula. Desde este lugar asciende en forma diagonal hacia el ángulo del ojo, convirtiéndose en o dando ramas colaterales como la arteria masseterina, arteria mentoniana, la arteria labial superior, la arteria labial inferior. Esta arteria facial va por debajo de los músculos zigomáticos y elevador del labio superior. Por eso la podemos observar en este lugar, porque cortamos el músculo elevador del labio superior. A nivel de la nariz, la arteria facial da como rama colateral la arteria nasal lateral, que es esta que va hacia el dorso de la nariz y punta de la nariz. Desde este lugar en adelante, la arteria facial ya se convierte en su rama terminal, que es la arteria angular.
Esta arteria angular se va a anastomosar con la arteria dorsal de la nariz, que es esta. Y esta dorsal de la nariz proviene de la arteria oftálmica. De hecho, es la rama terminal de la oftálmica. Y en este lugar entonces se anastomosa la arteria angular con la dorsal de la nariz, generando la unión del circuito carotidio interno con el circuito carotidio externo. De la arteria dorsal de la nariz, además, salen las arterias palpebrales superiores y la arteria palpebral inferior. Eso en relación a la arteria facial. Luego de la misma carótida externa, hacia posterior en este caso, va a salir la arteria occipital, que también se hace profunda, pasa por la cara interna del proceso mastoides, específicamente por el surco occipital, para finalmente hacerse superficial a nivel de la nuca, para dar irrigación sanguínea a la zona posterior y a la musculatura y a la piel de la zona de la nuca. La segunda rama que sale hacia posterior es la arteria auricular posterior, que da irrigación sanguínea a la región retroauricular. Hay una sexta rama de la arteria carótida externa que no se ve en este modelo porque es una arteria que va hacia medial. Es la arteria faríngea ascendente, que penetra la musculatura constrictora de la faringe y se distribuye por la mucosa faríngea. Si continuamos observando la carótida externa, llegamos a nivel del cuello del cóndilo, donde esta arteria termina en sus dos ramas, que son la arteria temporal superficial, para dar irrigación sanguínea a la piel y el cuero cabelludo, la región temporal, y una arteria que se hace profunda por dentro de la rama de la mandíbula, la arteria maxilar. Esta arteria maxilar da muchas ramas colaterales, 15, más una rama terminal, de las cuales en este modelo no vamos a observar todas, sino que acá observaremos las ramas que son la meningia media, que asciende y atraviesa el cráneo a través del foramen espinoso, o el foramen antiguamente llamado redondo menor, para distribuirse por las meninges de la región de la fosa craneal media. La arteria alveolar inferior, que desciende y entra a la mandíbula a través del foramen mandibular y se distribuye por los dientes hasta llegar a la altura de los premolares, donde se divide en arteria mentoniana, que sale hacia la superficie por el foramen mentoniano, y por dentro se continúa como arteria incisiva, que da irrigación sanguínea a los dientes anteriores, a los caninos, incisivos laterales e incisivos centrales. Continuando por la maxilar, llegamos a otra arteria ascendente, la arteria temporal profunda anterior, que va hacia la región temporal profunda para darle irrigación sanguínea a la musculatura de la región. Hacia anterior, atravesando el músculo buccinador, observamos la arteria bucal, que da irrigación sanguínea a la mejilla. De la misma forma podemos observar el conducto parotidio, que también atraviesa la musculatura del buccinador para poder desembocar en la cara interna de la mejilla a la altura del segundo molar superior. Una arteria que va hacia adelante también y entra al maxilar a través de los forámenes alveolares superiores posteriores, la arteria alveolar superior posterior. Diagonal en relación a la órbita, la arteria infraorbitaria, que entra a la órbita por la fisura orbitaria inferior y se distribuye finalmente como penacho infraorbitario saliendo desde el foramen infraorbitario. Y finalmente la arteria esfenopalatina, que se profundiza y entra a la fosa pterigo-palato-maxilar, donde atraviesa el foramen esfenopalatino y da como ramas colaterales las arterias nasales interna y externa, que se distribuyen por la fosa nasal. En el lado izquierdo del modelo podemos observar la musculatura superficial, donde vamos a observar a nivel infrayoidio el músculo externo-yoidio, el músculo homoyoidio su vientre superior, homoyoidio vientre inferior. En el lado derecho se ha cortado, se ha resecado los músculos anteriormente nombrados para poder observar el músculo externo-tiroidio y el músculo tiroyoidio. Todos ellos son músculos infrayoidios que se tienen por función descender el yoides. El músculo externo-cleidomastoideo con su cabeza external y su cabeza clavicular, y podemos observar la arteria carótida externa con sus ramas tiroidea superior, lingual y facial.
Y hacia posterior, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Y finalmente, en la parte externa, la arteria temporal superficial.